Bueno, entonces, por si alguien no nos conoce, nos presentamos. Yo soy Carlos Landeras, trabajo aquí en este edificio, en Plain Concepts, hablando de esto. Y bueno, soy MVP en Visual Studio Development Technologies y ahí tenéis mi Twitter, por si alguien quiere comentarnos alguna cosa. Y bueno, también trabajo con Carlos de Concepts y nada, todo lo que empezamos las presentaciones y vamos a saltar. Vamos al tajo. Venga. Descripción coñazo, ¿no? Bueno, ¿qué es WebAssembly? WebAssembly, ¿vale? Es un estándar que se está implementando en todos los navegadores mainstream y también se le da soporte a través de librerías de fallback a librerías anteriores que, básicamente, hablando un poco resumido, lo que nos permiten es compilar lenguajes, ¿vale? Como C++, Rust, en este caso ejecutar también Cesar, aunque no llega a compilarlo todavía a nativo, a través de esta plataforma, ¿vale? Entonces, cada vez son más los lenguajes que se quieren sumar a ser compatibles con WebAssembly, como Go, Rust, C++. Y os vamos a enseñar unos cuantos ejemplos para que veáis realmente, porque yo el día que me lo contaron dije, yo esto hasta que no entienda qué hace no me lo creo, cómo hace la plataforma de Blazor, ¿vale? Para poder trabajar sobre las DLLs desde el navegador, ¿vale? Al final utiliza WebAssembly, pero nuestros ensamblados no los va a transformar a low-level Virtual Machine Code, ¿vale? Que es el LLVM, sino que los va a interpretar a través de un runtime que sí que está convertido a este formato WASM, que es el de Mono Runtime, ¿vale? Es el runtime de Mono. Bueno, te queda claro, a pesar de que seguramente todos la hostia, lo que mola mucho, la verdad, es súper limitante. O sea, no se sabe ni siquiera si va a llegar este producto, ¿vale? O será una fase experimental, según Microsoft depende de nosotros, de los desarrolladores, del... Luego de JavaScript, por lo cual... Como decía, realmente es un framework igual que está basado en algo que ya conocemos. Está Razor y HTML. Y que gracias a la implementación, basamos en la base, va a correr el navegador de forma. No tiene más misterio. Estamos hablando de vamos a ver un poquito las primas y tal, pero esas son básicamente los basamos todos. Razor y HTML. ¿Ok? Tomando un poquito de lo que son los primeros componentes que ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora mismo? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy, además? Podemos construir SPAs, ¿vale? Con componentes y con routing, como si estuviéramos trabajando con frameworks como React, Vue o Angular, pero todo desde Cesar, ¿vale? Y a través del framework de Blazor. Podemos hacer interop, que esto es lo que más me gusta a mí, de Cesar y JavaScript en ambos sentidos, utilizando Mono Runtime y WebAssembly. Es decir, hoy vamos a hacer pornografía como acceder a local storage desde Cesar o llamar a JavaScript para que Cesar nos genere un GUI, que ya sabéis que genera un GUI en JavaScript no tiene una línea. Por eso también decíamos que es complementar el JavaScript. O sea, no viene a limitar JavaScript, precisamente necesita JavaScript para hacer una serie de cosas. Exacto. Por eso es totalmente complementario. No es que viene el ISO y le dice JavaScript. Ya sigue gastando bien y se lo dice, pero hablamos el escenario globalizado que Vale, entonces, bueno, al final es .NET end-to-end, ¿vale? Vamos a tener absolutamente toda la aplicación en .NET. Podemos utilizar JavaScript para declarar o registrar funciones que a lo mejor queremos usar Cesar, pero el resto de la aplicación va a ser Cesar con Razor, ¿vale? Y yo, por ejemplo, no soy muy fan de Razor, pero a raíz de ver cómo funciona esto, pues estoy empezando a cogerlo a gusto, ¿vale? Y luego, lo más importante de todo es que podemos compartir código entre el cliente y el servidor, ¿vale? Con las clases de validación, etcétera, etcétera. Una de las cosas que siempre es tediosa cuando estamos en backend y frontend son validaciones que pueden ser muy parecidas, implementadas dos veces en backend y frontend, que al final ajustas una y tienes que ajustar la otra. Nosotros vamos a poder hacer una validación desde frontend que llame una DLL de Cesar y que sea la misma DLL que, por ejemplo, valida en nuestro API servidor, ¿vale? Bueno, qué buenísimo, porque cuando empezamos a hablar de eso, yo creo que también un poco por desconocimiento, lo primero que pensó la gente es, joder, esto no está diciendo no, vale, que quede
claro, no hay Silverlight ni Plus. Está todo basado en estándar web, y es un estándar web que muchos navegadores tradicionales lo tienen. Una cosa que tiene Sula es que tiene folders. Eso quiere decir que si el navegador de eso no soporta WebAssembly, va a utilizar ese también. ¿Vale? Con lo cual, supongo que no será de compatibilidad para atrás, tampoco de mirar, pero seguramente no sé exactamente cómo funciona, pero cuando detecta WebAssembly, ¿vale? Y hace un fallback al policy, realmente lo ejecuta como si fuese JavaScript. ¿Vale? Cuando decimos no es un código propietario, tipo Silverlight, está basado en el estándar, aunque al final el código es público, al final quien propietario del código es la producción de la comunidad, pero es... Sí, pero con esta slide yo me refería a que no es, por ejemplo, como WCF, ¿vale? Capaz de, por ejemplo, de mensajes que dices esto, ¿vale? Y por último, Vale, entonces, ¿cómo funciona esto? Vale, vamos a hacer un poco la vista de pájaro para que entendáis cuál es la gracia, ¿vale? Que no sé si lo conocéis, alguien ha trabajado aquí con Xamarin o ha trabajado con Unity, que se llama Mono Runtime, ¿vale? Que nos permite embeber el runtime de Mono en nuestras aplicaciones, de tal manera que nosotros podemos hacer llamadas a DLLs manejadas, ¿vale? Como las DLLs de .NET a través de este runtime y al revés, ¿vale? Podemos llamar desde el runtime haciendo lo que sería pinbook, ¿vale? O internal calls a Mono Runtime. ¿Vale? Pero Mono Runtime al final es un runtime que no está adaptado para Blazor, ¿vale? Entonces Blazor lo que tiene es un fichero que está en su repo que se llama driver.c, que lo que hace es poner 4 o 5 métodos que son los que él necesita para trabajar en un navegador, ¿vale? Uno se llama, uno es para cargar el runtime, para cargar ensamblados, y tiene métodos, por ejemplo, como cargar assemblies, búscame una clase de un nombre, búscame un método de una clase o invócame un método, ¿vale? De tal manera ya se puede guardar el marshalling y el formato de los parámetros para poder transformar lo que lo que Mono Runtime nos devuelve al navegador. ¿Vale? Hay que usar una serie de conversiones de cadenas de string UTF-8, marshalling, etc. Una serie de magia voodoo de esta de bajo nivel y unos helpers que tiene Blazor en JavaScript para poder transformar los contenidos, pero vais a ver que es muy sencillo, ¿vale? Entonces, Mono Runtime, que ya se utiliza, pues eso, en Xamarin y otras plataformas, nuestras DLLs y el driver de Blazor, que aquí va a estar el navegador. Aquí va a estar el navegador, aquí va a estar WebAssembly. WebAssembly va a comunicarse con el driver, que esto sí está compilado a un archivo WASM como WebAssembly, al igual que Mono Runtime, y él va a ser capaz de llamar a nuestros ensamblados. Una cosa muy cochina, no vais a ver hoy, que vais a decir, esto no pensáis a verlo en la vida, es que vais a ver descargar DLLs en la pestaña de network del Chrome, ¿vale? O sea, que tengáis en cuenta que si registramos en algún momento una DLL en un servicio singleton, a mí me pasó, no tengáis ese mindfuck de ese singleton. ¿Cómo registras una aplicación web? Es un singleton. Sí, pero es un singleton en el cliente, ¿vale? Es como un bundle de JavaScript, aunque sea una DLL. O sea, no estamos sirviendo un singleton en el servidor, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Bueno, modos de ejecución que tiene WebAssembly, lo veremos cuando nosotros en la aplicación. El primero de ellos es un modo interpretable. Aquí básicamente lo que decía Carlos está orientado sobre todo a desarrollo, por eso tenemos en nuestra parte de detalle que estamos trabajando con los redes. Y lo que vamos a estar haciendo es el lanzamiento de modo WebAssembly, lo que va a estar llegando directamente en nuestra DLL. Es decir, aquí no hay compilación como conocemos de CSAS, que tenemos el compilador de CSAS, generamos y luego, por ejemplo, el curso de energía, el CNR, está haciendo Tiki, y no se está haciendo Tiki, se está interpretando directamente el código. Es un escenario que decimos puramente para desarrollo, de momento, ¿vale? Porque esto está todavía en el aire y no se sabe muy bien al final si los dos modos que vamos a enseñar será legal que vamos a hacer, o vamos a abrir para el modo, para todo o no. Esto sigue lo que os dije antes, ¿vale? Aquí está WebAssembly. El JS de Blazor le diría, búscame en un ensamblado tal, esta clase con este método, se lo pasaría los métodos amigos de Mono, uno lo buscaría, lo cargaría aquí, lo ejecuta y los devuelve hacia el browser, ¿vale? Y luego tenemos otro más, ¿vale? Que está pensado para entornos de producción, ¿vale? Actualmente está en desarrollo. Es un poco también como la parte de compartir, para generar audio, para hacer publicación audio. Aquí sí que cogeríamos y lo que haríamos es generar de nuestra red un WhatsApp, ¿vale? Que sería algo de WhatsApp y ejecutando ya
lo ejecutaría la máquina virtual de bajo nivel, ¿vale? No veríamos ese trasero de librerías que no vamos a hacer una cosa también importante que comentó Carlos, como se basa realmente todo parte, Steve Anderson se basó en el equipo de Doma, ¿no? Fue el primer equipo que cogió y consiguió copiar todo lo que se ha facilitado en la Doma. ¿Vale? Entonces, la parte importante aquí es eso. Están pasando sobre todo para hacer, como decía Carlos, todo este tipo de ofertas. ¿Vale? ¿Cuál es mejor de los dos mecanismos? No lo sabe, no se sabe, ¿vale? De hecho, Microsoft no lo sabe todavía, va a haber que hacer muchas pruebas. Tened en cuenta que Mono Runtime sea capaz de llamar a nuestras librerías manejadas, ¿vale? Al vuelo sin tener que transpilarlas. Es muy rápido a la hora de desplegar cambios F5, vuelvo a tal. Compilar todas nuestras librerías de C a WebAssembly tardaría minutos, ¿vale? Al final, igual que cuando compilas una aplicación grande en C, no sería tan straightforward y llevaría más tiempo, ¿vale? Con lo cual, es algo que todavía no se sabe, pero que tiene sentido que a futuro la manera de trabajar se bajan las DLLs y las ejecuta Mono Runtime tal cual sería desarrollo, y cuando desplegamos en release, toda nuestra aplicación se convertiría a WASM, ¿vale? Para que lo ejecutara el WebAssembly de manera directa sin tener que tener un intérprete que es Mono Runtime. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer una serie de demos, ¿vale? Ya lo que queda es todo picando. Y bueno, la agenda es, Lulu nos va a enseñar cómo declaramos componentes, ¿vale? En Blazor, que son los componentes inline, los code behind y los de solo clase. Luego yo os voy a enseñar cómo hacer interop entre Cesar y JavaScript y cómo montar, por ejemplo, componentes que ya tienen eventos y reaccionan. Luego Lulu nos va a contar el routing y ya en última instancia voy a enseñaros cómo hacer un componente, por ejemplo, que busca usuarios y le pasa el resultado a otro y puede hacer llamadas HTTP. ¿Vale? Lo que más os va a impactar es que cuando yo use un HTTP client en Cesar, vais a ver que eso es un XML HTTP request en el front. Es decir, ¿cómo cojones hacen eso? Lo vamos a ver, ¿vale? En el código de Blazor, vais a ver la magia que supone eso, que tú haces un post en Cesar y ves el post en el navegador, un get, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que la última demo va a ser un poco la más avanzada de todas, pero vamos a ir poquito a poquito. ¿Vale? Disclaimer, esta tecnología es altamente experimental, o sea, el visual puede crujir, porque cruje. Utiliza una librería que se llama Blazor Services, que es nueva, ¿vale? Que la van actualizando. Así que nada, si tenemos problemas, esperemos que no tener paciencia y contarnos chistes mientras abre el visual. Vale, pues como decía Carlos, para empezar a trabajar con Blazor nos hace falta una preview de Visual Studio 2017, que ya hay actualización, ¿vale? Pero, vale, lo vemos aquí, no tienes para hacer zooming, ¿no? El zooming. Es que con el zooming, no es que tienes el magnifier ese, pero es que yo con el magnifier puede ser que vuelva loco aquí a todo el mundo, entonces, hacemos la letra grande. Vale, Visual Studio 2017, preview, como sabéis, ¿se ve bien? Permite ejecución side by side con el 2017, con lo cual no tenéis ningún tipo de problema, ¿vale? Y necesitáis instalaros en la parte de Tools, Extension and Updates, unos paquetitos, que es este, ¿vale? ASP.NET Core Blazor Languages Services y Razor Languages Services. Bueno, viene, pero si no lo tenéis, por si acaso, ¿vale? Son los dos paquetes en los que se va a basar, ¿vale? Vale. Bueno, entonces, cuando creamos proyectos vais a ver que realmente no aparece nada de Blazor, ¿vale? Por ningún lado, si no lo veis no os preocupéis. Vale, realmente es una ASP.NET Core Web Application y cuando le dais OK ya hay templates de Blazor. La primera es una template que nos va a crear solamente un proyecto web donde va a meter ahí todo el código. Directamente es que no va a haber API, lo voy a tratar como si fuese solamente un cliente, ¿vale? Y luego enseñaremos el Core Hosted. El Core Hosted es el que te crea el cliente, la API y la librería net estándar de código compartido entre cliente y servidor. Eso es. Entonces, vamos a empezar con una app de Blazor, la vemos un poco y vemos un poco toda esta magia que estábamos contando, cómo funciona. Vale, lo primero que vamos a ver, bueno, lo que nos crea por defecto, la parte del program se ve bien por detrás, ¿verdad? Vais a ver que tenéis
este Browser Service Provider, este Service SSL Service Collection de Core, ¿vale? O sea, utiliza el contenedor de dependencias out of the box que viene de Core, con lo cual aquí, como comentaba Carlos, podíamos utilizar servicios, ¿vale? Singletons, scope, ¿vale? Pensar lo que decíamos, que si yo registro aquí un singleton en el cliente, no va a haber problemas de compartición de estado, ¿vale? Simplemente, como lo voy a descargar en mi browser, es para mí, ¿vale? Como si fuese como un bundle de JavaScript. Vale, ahí vamos a jugar con los servicios. Y luego nada, lanza un browser renderer, una clase browser renderer, diciéndole cuál es el primer componente que va a cargar, como una SPA, como hacemos en Angular o en cosas de esto, ¿vale? Que es este app. ¿Vale? Este app, supuestamente veis aquí hay comentarios, esta configuración es temporal, porque esto se pasará al programa CS, futuras releases, pero de momento es para lanzar el router, ¿vale? El router lo que va a hacer es buscar en el programa, en la assembly, todos los componentes, ¿vale? Que haya en nuestro programa para poder cargarlos. Siguiente paso. Vale, tenemos una serie de componentes SARET aquí, ¿vale? Donde tenemos clases ViewImports, que como hemos tenido en Razor, con lo cual no es nada bueno, nada nuevo, perdón, donde vamos a tener los using que vamos a poder utilizar en los demás componentes, ¿ok? Y luego está la parte que llama Pages. Ahora veremos que el nombre no es importante para la carpeta contenedora, sino que es una serie de cosas que vamos a ver. Lo primero, como decía Carlos, componentes. En cuanto abráis la plantilla por defecto, vais a encontrar componentes de esta guisa. Vais a ver que arriba hay un decorador de page, ¿vale? Que nos va a servir para el routing. Y luego va a haber aquí como un refrito. Vamos a ver código HTML, ¿vale? Con marcado Razor y con functions, que ya se metió en Razor Pages, ¿vale? Que nos permitía crear funciones C# en las propias páginas. Esto al final, cuando lo compilamos, la salida es una clase, ¿vale? Entonces, este es el primer componente que hay, es el componente inline. Digamos, declaramos HTML, declaramos funciones y funciona. Vamos a ejecutarlo para verlo, pero para ver sobre todo una cosa importante en la ventana de output. Vale. Ahora cuando arranque lo voy a parar. Vale. Vamos a arrancar a la aplicación. Vamos al view donde tengo el output, si me lo respeta por aquí. Vale. Mirad esta parte súper importante, ¿vale? Aquí hay magia ya, hay magia negra. Si veis aquí, está utilizando ya el linker de mono, ¿vale? Lo que hace el linker de mono es analiza la DLL y va a mirar qué assembly estamos utilizando. Tenemos qué assembly estamos referenciando y utilizando en nuestro código, ¿vale? Sobre esas assemblies la mirará y dirá, bueno, pues si no estás utilizando SystemData, fuera. Si no estás utilizando SystemNumerics, fuera. ¿Para qué? Para que el bundle, el número de DLLs que vamos a descargar en cliente, baje bastante. No solamente eso, sino que de las link que va a hacer, como en este caso está viendo que estamos utilizando SystemData HTTP, porque esta plantilla tiene un HTTP clave, va a ir a mirar esta DLL y va a ver qué método concreto utilizamos. Y de los métodos que no utilizamos, también los limpia. ¿Vale? Con lo cual, efectivamente. ¿Vale? Utilizando el linker de mono. Entonces vais a ver que cuando lo ejecutáis, pues empieza todo eso. Link assembly, copy assembly, link, delete. ¿Vale? Con lo cual aquí ya empieza a hacer un poco de magia el compilador de mono. Lo que comentaba Carlos, si nos venimos a la pantalla del network y recargamos la página, ¿perdón? Te lo voy a poner aquí al dock a la derecha, ¿vale? Vale, si empezamos a ver lo que decíamos, ese es el runtime de mono de WebAssembly, ¿vale? El mono WASM. Y aquí ya vais a empezar, esta es la Web Application 1, es la DLL de nuestra aplicación, ¿vale? Y vais a empezar a ver pues, que empieza a tener aquí librerías SPNet Core Browser, el MS Core Lib, NetStandard, System Core, System Diagnostic, etc. Ahora estamos aquí, ¿dónde sale el tamaño? No he sacado el tamaño total. Están cachadas. Vale, pero sí, más o menos estaban con uno. Están trabajando todavía, ¿vale? En poder minimizarlo al máximo, pero bueno, ya, joder, es bastante. Lo que decía Carlos, ya empezar a ver aquí
librerías en el navegador, la verdad es que ya dices, joder, vaya currazo, ¿no? Lo que decíamos, componentes. Paramos esto. Primer componente, ¿vale? El componente counter, que decíamos es inline. Yo, como le digo a Carlos, o sea, si nos vamos a las SPAs o a otro tipo de frameworks, lo normal es no tener los componentes inline. Aunque, bueno, en React sí, ¿no? Porque mezclas HTML. Pero bueno, a mí eso tampoco me gusta. Me gustaría poder tener mi código HTML por un lado y mi código componente en una clase, ¿vale? Eso es lo que sería un componente. Pero bueno, eso como digo, son gustos y tenemos diferentes maneras. Entonces, limitaciones que empezamos a tener, ¿vale? Si nosotros creamos, para que veamos, una clase y la llamamos, ¿vale? Eso sería tener una clase counter de Cesar, ¿no? Y en esta counter de Cesar tenemos una clase que se llama Blazor Component, ¿vale? Esto está dentro de System Components y ya tenemos nuestra clase counter, ¿vale? Si os dais cuenta, ya nos empieza a cantar, ¿vale? Nos dice que ya existe una clase counter, ¿vale? Porque es la clase que está generando el por debajo de la compilación de la vista Razor que se llama counter. De momento, Blazor no soporta clases parciales, que es lo que están intentando meter en algún pull request, que puedas tener una parcial para que sean igual. Claro, lo que tenemos que hacer ahora aquí es empezar a cambiar nombres, ¿no? Y decir, pues bueno, se va a llamar o counter base o counter component, lo que queramos, ¿vale? Para que no se quede. Vale, decimos que sí, y ya tenemos nuestro componente. Entonces, ¿qué hacemos para pasar el código del counter a nuestro componente? Pues tenemos, lo primero, una función aquí que es current count, ¿vale? Pues yo podría hacerme una property, que vamos a llamar in current count, ¿vale? Y luego tenemos un método, ¿vale? Que se llama increment count, ¿vale? Que le podemos coger también. Hacemos público para que le vea nuestro componente. Ok, tendríamos este current count, ¿vale? Y ya tenemos componente, ¿vale? ¿Cómo le digo ahora a mi clase que es ese componente? Entonces, esto ya me lo podría quitar, ¿no? Tenemos el increment count, ¿vale? Del botón on click. Vale, esto, porque me está diciendo, como veis, ni veo el current count ni veo el increment count, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos falta una directiva. Vale, esta directiva es, hasta ahora como se soporta es inherits, y decimos que heredas de counter base. ¿Vale? En el momento que le damos de counter base, lo que tarda un poquito el Visual Studio, que ya sabéis que a veces para esta cosa, y encima en alfa, ¿vale? Vais a ver que tarda un poquito. ¿Okay? Con esto lo que hacemos, se lo pasamos a nuestro componente, ¿vale? Si ejecutamos ahora la aplicación, y ejecutamos el counter, ¿vale? El counter sigue funcionando, ¿ok? Lo que no sé si ahora soportaba... Hay veces que, no sé, el tooling está, la verdad, un poco verde. Entonces, hay veces que funciona. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, el debugger, pues no da. Pues, mala suerte, ¿no? Pero bueno, creedme que está funcionando. ¿Qué es tooling? Yo digo, voy a probar por si acaso. Antes funcionaba la depuración, pues ahora no funciona. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pero, oye, por enseñar que no sea. Vale, esta es otra manera que tenemos. Entonces, como... bueno, sí, es que le da al web application, a veces engancha, a veces no engancha, que es lo que hay. O sea, tampoco le podemos, como digo, es una alfa, digamos que las demos fallan, pero bueno, que joder, que funciona, de verdad. Lo que decíamos al principio, ¿cómo hace esto para saber que esto es un componente? ¿Vale? A pesar de que tenemos Blazor Component, porque ahora vamos a ver una serie de eventos del componente. ¿Vale? Porque heredan de esta clase, de esta interfaz. Hay componente, ¿vale? Cuando arranca Blazor, lo que habéis visto del routing, Razor lo que va a buscar es componentes, con lo cual, lo que decíamos, me da igual que esto se llame pages o que se llame components, ¿vale? Si yo arranco la aplicación y me falla ahora, ¿vale? Porque el counter base no me lo está encontrando. ¿Por qué? Porque el counter base, como era una clase y lo creé dentro de pages, pues lo meto dentro de components, ¿vale? Para que se vean. Y vais a ver que va a funcionar exactamente igual. Con lo cual, ponerle el nombre a la carpeta o distribuirlas como queréis, que no va a haber problema. ¿Vale? Si vamos al counter, el counter sigue funcionando. ¿Vale? Que si veis el pages, si os da porque pages no me gusta, porque si estoy hablando de componentes,
pues deberían ser componentes, o quiero anidar carpetas y quiero crear feature folders o quiero agrupar componentes, ¿vale? Que sepáis que existe esa posibilidad y que no vais a romper nada, porque lo que él va a buscar es elementos que le dan de component, ¿vale? Entonces ya tenemos inline y code behind y nos faltaría un componente más que es full class, ¿vale? Que es crear una clase, por ejemplo, vamos a llamarle link, heredamos de Blazor component, y como decíamos, el heredar de Blazor component es porque nos va a dotar una serie de métodos. En este caso tenemos uno que es build render tree, que es el que no lo hemos visto, aunque él sí que lo genera por detrás, ¿vale? Y en este build render tree nosotros ya podemos jugar, ¿vale? Entonces podemos coger el builder que nos entra y podemos decirle, pues mira, ábreme un componente, ¿vale? Esto del sequence, la verdad es que hay que mantenerlo, ¿vale? Es un componente aquí para la secuencia, no sé si en la API futura estará o no estará. Y lo que le vamos a decir aquí, que nos empieza a crear, por ejemplo, un A, ¿ok? Vamos a decirle builder component.add attribute. Este add attribute le vamos a decir en el sequence que esto es un href, ¿ok? Y en el href vamos a decirle que vamos .com, ¿vale? ¿Por qué se me queja el Open Component? No es Open Component. Eso es, sí, señor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, tío. Open Element, ¿vale? Y Open A, ¿ok? ¿Vale? Tenemos builder.eladContent, ¿vale? Para meterle contenido. Si no me equivoco, esto no tenía, sí, sigue teniendo secuencia. Aquí le vamos a poner el mismo, ¿vale? Y por último, builder.close element, perdón. Ya me pierdo yo con los components. Close element, ¿ok? Compilamos, ¿vale? Bueno, lo que le he dicho esta mañana a Carlos, es que si me quisiese pintar un laberinto en HTML, algo así, tipo un algoritmo complejo, pues joder, eso es. Efectivamente, o algo que necesites mucha renderización en server para que vaya fino a un cliente, pues este tipo de cosas, pues oye, que está tapado esto. Ve. O sea, al final tenemos diferentes sabores. Lo bueno de esto es que el IntelliSense, si no nos juega una mala pasada, pues deberíamos tener aquí nuestro, ¿cómo le he llamado? Link, ¿no? Vale. Vale. No, esto no es link. Es link. Vale. Esto, si veis, es el component que vamos a tener. Si ejecutamos, llamará al build render tree y nos pintará, pues, un enlace mierdero que funciona, ¿vale? Es como no le he puesto el HTTP, me lo ha puesto en la ruta del propio Angular. O sea, podría crear hasta para navegar, ¿vale? Si lo he puesto al HTTP, pues me lo hubiese abierto. Pero bueno, que veáis que es el componente, que es otra manera de crear componentes, ¿ok? Y luego, otra cosa que os quería enseñar aquí, que el hecho de heredar también de los components es el ciclo de vida que tenemos en componentes, ¿vale? Que luego también Carlos enseñará código por ahí, pero cuando heredamos de Blazor Component vais a ver que tenemos una serie de métodos, ¿vale? Que en este caso es onInit, ¿vale? Que es la inicialización del componente, ¿vale? Cuando vamos a inicializar el componente, tenemos este sabor y tenemos el sabor también asíncrono, perdón. Override onInit async, ¿vale? Por si queremos llamar a un servicio utilizando HTTP client y cargar una propiedad interna nuestra. Vale. Como podéis imaginar, si utilizamos un console WriteLine, esto es porque no tenemos aquí system, ¿no? Si utilizamos un console WriteLine, todo este tipo de cosas, ¿vale? Van a ir a la ventana de Chrome. Si ejecutamos la aplicación, ¿vale? Para ver que se va a ejecutar ese onInit. Bueno, podría haberle puesto onInit async. El orden es siempre se ejecuta onInit, ¿vale? Antes que onInit async. ¿Ok?
que los bytes no son públicos, pero el futuro será que puedas incluso configurar las aplicaciones necesarias. No intentamos para esto, igual que cuando lo uso. El micrófono está funcionando. ¿El qué? De las cosas que se baja creo que es porque no sé si en el otro no me ha funcionado. Voy a probar aquí, ¿vale? En los dos. Creo que es porque no sé si es por... no, este es el protected, este es el counter base. No, está protected. No sé por qué no me está enseñando el console. ¿Eh? Sí, en teoría sí. Vale, no me está, o sea, a pesar de que está renderizando, no me lo está pintando. El fetch data, vale, está aquí. No sé, tiene que haber quedado, no, vale, es que, ¿dónde le he puesto? Si en counter, le he puesto un counter, vale, estoy tonto, vale, es counter, joder, está abajo, vale, ahí veis el on limit, ¿ok? Vale, y luego, aparte de estos dos métodos, ¿vale? Que como digo, sobre todo el onInt así se utiliza bastante, os lo digo, para cargar, hacer las llamadas y cargar el componente. Hay otro que son estos, ¿vale? Que son un parameter set, ¿vale? Override, un parameter set, ¿vale? Que esto va a ser cada vez que le pasemos parámetros del componente padre al hijo, se va a llamar este método, ¿vale? De hecho, si queréis, podemos hacer una prueba que sería en el counter, vamos a dejar el counter como estaba al principio inline, ¿vale? Vale, le voy a dejar inline y esta leyenda, ¿vale? Esa leyenda de ahí se la vamos a pasar a otro componente. New item, esto está en web, si no me equivoco, Razor View. Le vamos a llamar, por ejemplo, show counter, ¿vale? Vale, este es un counter. No hace falta que tengamos directiva de página porque va a ser un componente embebido. Le vamos a poner las functions. Le voy a meter el código del current counter. Como este counter de aquí. Vale, hay veces que hace cosas raras como ahora. Es que no me está funcionando el intro. No sé por qué lo hace, pero son cosas súper raras. Pero bueno, lo vamos a hacer. Vale, lo que voy a hacer es una property que va a ser de tipo entera y la vamos a llamar current counter, ¿ok? Y vamos a mostrar aquí el current counter. Lo que voy a hacer es en el override del onParameter async, override, onParameter set, ¿vale? Cuando le seteamos, vamos a quitar el base. Lo que voy a hacer es, bueno, vamos a, espera, no, voy a ponerle aquí una propiedad, perdón, una propiedad string, o sea, message, ¿ok? Y aquí vamos a mostrar mejor un mensaje. Y aquí, en el mensaje, lo que voy a hacerle es setearle counter, ¿okay? Lo vamos a concatenar para hacer tiempo. Y le paso el valor que tenga current counter, ¿okay? No sé si tengo que hacer, no tengo que hacer esto, ¿okay? Entonces, ahora lo que me voy a hacer es irme al componente padre, a counter, ¿vale? Y le voy a decir que en show counter, si me le quiere compilar, es que a veces ya os digo que el diseñador se queda un poco atontado, porque debería sacarme la propiedad, ¿vale? La propiedad esta que veis aquí, ya tengo la propiedad current counter, joder, tengo abierto por ahí el counter GS y me hago volver loco. Vale, en el current counter le podría poner el valor que tenga en, ¿vale? Ok, si ejecutamos ahora, no me he equivocado en nada. Vale, abrimos el Chrome, debugger, nos vamos a la parte de component counter. Vale. No tengo... ¿Por qué no sale el console? Ah, vale, tío. Vale, si veis el counter de arriba, me está funcionando. Lo que quería que vieseis es que en cada llamada que estoy haciendo, ese onParameter set se está ejecutando, ¿vale? Ok, y eso son un poco el ciclo de vida, porque luego hay un par de métodos, que ahora lo veréis con Carlos, que es este subRender, que es un poco raro, porque incluso si veis en GitHub dicen que no se debería haber llamado así, porque solamente se llama en el inicio.
Claro. Vale. No se sabe mucho. Y luego otra cosa que veréis, que os va a enseñar Carlos, no está aquí, ¿no? El state hash changes. Que esto, ahora cuando veamos la parte de binds, de binding que os enseñará Carlos en la navegación, lo vais a ver, ¿vale? Que es cuando cambiamos el estado. ¿Okay? O sea que más o menos esto es un poco lo que hay en cuanto a componentes y lo que tenemos ahora. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre componentes? ¿Nada? ¿De momento mola el tema? Sí, ¿no? Promete por lo menos, ¿no? Vale. Pues nada. Sí, una cosita solamente, que veáis que también hay componentes que luego veremos en navegación que están creados por la parte de Blazor, ¿vale? Que vamos a utilizar. Y una cosa solo, que es cómo todos estos componentes que habéis visto se han cargado y se van cargando en el frame que habéis visto, ¿no? Esta pantalla. O sea, cómo se carga esto y cada vez que pincho este componente se carga aquí. ¿Cómo funciona esto realmente? La magia es solamente esta. Hay una página que es el main layout, ¿vale? Este main layout implementa iLayout component, ¿ok? Y tiene una parte que se llama render fragment, que es el body. Ese es el body que se pinta aquí, ¿vale? Entonces, en el view import de esta parte de components, está diciendo cuál es el main layout de estos componentes. O sea, podrías tener diferentes carpetas con diferentes view components que carguen su propio layout. ¿Vale? Entonces, cuando invocamos ese layout, lo que va a hacer el render de Blazor es renderizar estos componentes, el counter, el link y tal, en la parte que hemos visto del fragment de aquí, del body. ¿Vale? Digo que esa es la pequeña magia que habéis visto. Aquí hay otro componente que es el man menú, que veremos luego en la parte de routing. ¿Vale? Lo digo para que veáis que al final quien lo dicta es el layout, lo dice el view components de la carpeta components. ¿Okay? No nos carga la pantalla, de las distintas rutas y bueno, ahora conmigo vais a ver un poco del otro mundo, ¿vale? El mundo que a lo mejor hay gente que le puede interesar más o menos, que es el mundo de interop, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar aquí creando una clase que la vamos a llamar... Uy, controller, no, esto ya está deprecado. A ver. Vamos a crear, por ejemplo, un componente que va a almacenar y a mostrar nombres, ¿vale? Y como ha dicho Luru, lo que vamos a hacer es ponerle una ruta, ¿vale? Le vamos a poner, por ejemplo, que la page va a ser names. Sí. ¿Vale? Vamos a declarar aquí un functions y me voy a declarar, por ejemplo, un list de string que va a representar los nombres que vamos a almacenar, ¿vale? Vamos a poner un input de texto que vamos a almacenarlo con two-way binding, ¿vale? Hasta ahora habéis visto con Luru interacciones, por ejemplo, con el click y tal, pero esto funciona como Angular, ¿vale? Tiene hacer binding hacia un nivel, como ha hecho al pasar parámetros, pero también tiene binding direccional, de tal manera que cuando yo escriba en la caja va a ir a cesar y de cesar va a volver al navegador, ¿vale? A través de WebAssembly. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Me voy a poner aquí, por ejemplo, name, que va a ser, digamos, el nombre que va a estar escribiendo la persona en el navegador y vamos a usar una nueva directiva que se llama bind en el input, ¿vale? Este bind name va a hacer eso, va a hablar con va a hacer que WebAssembly esté hablando entre Cesar y el browser y esté haciendo trasiego del cambio de esto, ¿vale? Y luego, por ejemplo, le vamos a poner un botón y le vamos a poner add name y le vamos a poner otro botón que se va a llamar remove names, ¿vale? ¿Cómo hacemos un onClick? ¿Vale? Hacemos onClick y entre paréntesis, ojo a la sintaxis, le decimos, por ejemplo, add name. ¿Qué es add name? Add name es un action, ¿vale? Un action sin parámetros. Más adelante darán soporte a más cosas, entiendo, ¿vale? Pero sencillamente hacemos un add name. No necesitamos el parámetro porque como tenemos two-way binding, tenemos el name en tiempo real disponible con el valor que tiene el usuario, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Y luego el remove names, vamos a hacer aquí un clic de move names y vamos a declararlo por aquí abajo, ¿vale? Move names. Y aquí lo único que vamos a hacer es pues lo que todos sabéis hacer, que es coger un names add the name, complicado, ¿eh? Y un names clear. O sea, como veréis, no puede ser más sencillo. Como estamos trabajando con propiedades que están en mi mismo método y estoy trabajando a través de
mecanismos de Blazor, como un onClick o un bind, el componente se va a refrescar solo, ¿vale? Eso que os ha contado Luru, el stage has change, vamos a tener que utilizarlo cuando hagamos, voy para allá con un callback, vuelvo, intervengo con un componente y con otro, ¿vale? Y eso será una cosa que cambiarán a futuro, ¿vale? Y bueno, me quedaría pintar, ¿no? Entiendo. Vamos a hacer aquí un for each name in names. Vamos a poner aquí, por ejemplo, en un P. ¿Vale? Vamos a arrancarlo y vamos a meterlo en el navegador, como ha dicho Luru, ¿vale? Como veis aquí, tenemos ya un nablink, que es el de la home. Pues yo me voy a coger otro nablink y me voy a crear un enlace a mi componente que lo hemos llamado /names. ¿Vale? De tal manera que poniéndole /names, ¿vale? ¿Qué va a hacer nablink? Nablink va a ir a /names y va a buscar cuál es el fichero que tiene declarado esa ruta. Ponemos, luego lo veréis con Luru, podemos poner las rutas que queramos, incluso varias, a un componente. Le puedo llamar /names, /nombres. Vamos a arrancar esto y vamos a ver si pirula toda esta interacción de cuando escribo, añadir, a ver si hace el binding correctamente. Si no me ha crujido nada. Vamos a cerrar todo lo que ha hecho Luru por aquí, ¿vale? Y parece ser que hay algún error. No sé qué ha pasado. No será el primero que vais a ver hoy, ¿eh? Ya os lo digo. ¿Vale? No, exacto, la lista está null, ¿vale? Entonces, estoy haciendo un add, esto es de primero del César, ¿sabéis? O sea, esto es un fallo que no lo voy a perdonar, esta noche va a haber problemas. ¿Vale? Acordaros siempre de inicializar cuando estéis en las listas los tipos para no caer en esta, ¿vale? Bueno, entonces arrancamos y si no vuelvo a caer en ninguna, me quedo sin pizza, ¿no? ¿Vale? Si pongo aquí, por ejemplo, Enrique, esto estaría WebAssembly, César, JavaScript, ¿vale? Y como veis, esto funciona, ¿vale? Hola. ¿Vale? Y esto, bueno, es interesante, ¿no? Estamos haciendo un SPA con César, pero vamos a ir más allá, que es lo que yo quería enseñaros desde el principio, ¿vale? Vamos a poner aquí names, para que no se quede ahí arriba y se vea tan feo. Vamos a hacer interoping, ¿vale? Como veis aquí, tengo una abstracción que se llama local storage, que os representará y veréis que es la firma de un local storage del browser, ¿vale? Entonces, vamos a implementarnos un servicio que nos permita hacer algo que no hubiéramos imaginado hace un año y medio o dos, que es tener acceso al local storage desde César, ¿vale? Entonces, esto vamos a implementar la interfaz de local storage que hemos definido en nuestro proyecto. Sí, se me queda a mí también esto, ¿vale? Local storage. Implementar una interfaz. Y aquí es donde viene la magia, ¿vale? La magia de Blazor, ¿vale? Vamos a utilizar un helper que nos va a permitir registrar llamadas para poder enlazarnos con JavaScript desde César, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos hacer registered function, que es una de las claves de César, invoke. Esto en este caso, como es un get del local storage, nos va a devolver un string y le tenemos que pasar el nombre que le vamos a dar en JavaScript cuando lo registremos, ¿vale? Lo hacemos en camel case y los parámetros como un params de object, ¿vale? Y aquí podemos hacer un return. Aquí vamos a decirle que en el remove key vamos a registrar. Luego os voy a enseñar, o si alguien quiere al final cómo funciona esto, ¿vale? Os voy a enseñar cómo funciona esto. Me vais a decir que por qué he puesto que es de bool. Una de las limitaciones que tiene Blazor ahora en la parte de JavaScript es que tiene que devolver un valor siempre, ¿vale? Para poder materializarlo. Entonces aquí directamente le vamos a decir que vamos a borrar el ítem que esté en esta clave. Y aquí vamos a registrar una función que también va a hacer bool, porque realmente no queremos pasar ningún valor, que va a ser setItem, y le vamos a pasar keyValue. ¿Vale? ¿Qué va a hacer esto? Esto realmente tira de una clase por debajo que está aquí, o ¿dónde la tengo? Está por aquí, ¿vale? Que es esta. Y realmente lo que llama por debajo es a una función que se llama runtime invoke JS array, que lo que hace son pinvokes de internal call, ¿vale? Es decir, es el que va a llamar a mono. No vamos a entrar hoy, haremos seguramente otro meetup más avanzado de cómo conecta esto con mono, ¿vale? Porque tiene un add internal method call en mono que hace el binding de la DLL de bajo nivel con esta y ya es capaz de recibirlo. Pero bueno, quedaros con que yo con esto
he dejado registrada una función, o sea, quiero invocar una función que va a estar registrada en JavaScript. Entonces, mi DLL manejada va a llamar a monoRuntime va a intentar en el Blazor Platform mirar en la colección de métodos que están registrados y ejecutarme el que busco, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues yo me dejé creado por aquí, para no perder mucho tiempo, un archivo Blazor app vacío, ¿vale? Que ya está enlazado en el index, ¿vale? Creerme, es para no perder más tiempo. Entonces, yo hago aquí Blazor register function y empezamos. Si no recuerdo mal, uno era el getItem y el getItem me va a pasar aquí. Y yo le voy a decir aquí que return local storage getItem aquí. ¿Vale? Vamos a coger y vamos a registrar otra función que se va a llamar setItem, que nos va a pasar un keyValue y aquí le decimos que setItem de keyValue y no nos olvidemos de lo que os he contado, que ya he caído probando cosas 1000 veces. Esto no puede hacer un return de setItem porque esto no devuelve nada. Entonces, de momento la limitación de Blazor es que tiene que devolver un booleano, ¿vale? O sea, un booleano, perdón. Tiene que devolver algo, ¿vale? Y luego remove item le vamos a decir que nos va a pasar la clave y que vamos a borrarla. Todo el mundo lo pilla, ¿no? Aquí estamos registrando las funciones con Blazor y desde el backend las vamos a invocar a través de este servicio, ¿vale? Este servicio, como todos los demás, lo tenemos que registrar en nuestro service provider, como ya sabéis, todos los que estáis trabajando con .NET Core. Hacemos un add transient y le decimos que queremos registrar nuestra interfaz de local storage con local storage service. ¿Qué he puesto? ¿No es singleton? Ah, no, sí, es singleton, de hecho. No, aquí todo es singleton, si es que no tiene sentido otra cosa. En un escenario como lo que vamos a enseñar hoy, vamos. ¿Vale? Entonces, añadimos un local storage service. ¿Vale? Luego os voy a enseñar Lulu cómo podemos inyectar cosas en componentes que sean clases, creo. Yo directamente voy a utilizar un decorador en el componente que se llama @inject. Entonces, como no lo he metido en el view imports, voy a hacer aquí un using Blazor app abstractions y le voy a decir Vale, le voy a decir aquí que me haga un inject de y local storage, ¿ok? Hasta aquí todo bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer código churrero, pero que nos interesa probar esto rápidamente, ¿vale? Que es, cada vez que me guarden un item, voy a coger el JSON útil que utiliza Blazor, que es un JSON ligero, ¿vale? Y me voy a serializar names. De hecho, este name vamos a darle un valor inicial de string.empty para que por si algo he puesto mal no me meta un nulo en el local storage y la liemos petarda. Set item y esto recibía la clave, ¿vale? Vamos a meterlo en names, por ejemplo. ¿Ok? ¿De qué se queja ahora? Y luego aquí en el remove, pues está claro, ¿no? Vamos a hacer un remove item de names y punto pelota, ¿vale? Pero si os dais cuenta nos falta algo, que es la carga inicial, ¿no? Cuando nosotros refresquemos el browser, ¿cómo vamos a recuperar esta información? Y aquí viene lo que os contó Luru. Necesito hacer un override que es el onInit. No necesito de eso ni siquiera la versión asíncrona, porque no voy a llamar a ningún API. Aquí mismo le voy a decir, por ejemplo, le puedo decir que si el local storage getItem de names, bueno, aquí le metemos así rápidamente que si no está vacío, la leche. ¿Vale? Si no está vacío, que nos restaure ese JSON a nuestro formato de nombres, ¿vale? Es decir, le decimos que JSON útil, el serialize va como a pedalillo, ¿eh? El IntelliSense aquí, que es un list de user, ¿vale? Perdón, sí, eso viene más tarde, el user, me adelanto. ¿Vale? ¿Estamos todos hasta aquí de acuerdo? ¿Estás petando? Sí, claro, le tengo que pasar el storage names. No estáis atentos, ¿eh? Estaba esperando a que me lo dijese Enrique. ¿Vale? Si no me he equivocado, que seguro pete algo, ¿vale? Porque vamos a poder ver en tiempo real cómo nuestra librería de César nos llama de vuelta a nuestra función de JavaScript y cuando veamos el call stack vais a ver de dónde viene esto, ¿vale? Vamos a ver si no me he cargado nada, me he cargado algo.
¿vale? No se puede encontrar una función con el nombre getItem, ¿vale? Tenemos dos posibilidades, que lo haya registrado mal aquí el nombre, getItem es getItem, removeItem es removeItem, o tenemos otra probabilidad y es que me la esté jugando la caché, que es lo más probable. ¿Vale? Vamos a ver que nos ha bajado aquí en Sources Blazor app y me ha puesto un brazo que está vacía. Está vacía, ¿vale? O sea que control F5 para descachear esto. Ahora sí está nuestro código aquí, ¿vale? Y vamos a ver que si yo hago aquí esto, ¿vale? Y yo me voy a la home o donde me vaya y refresco la página, ¿vale? Ahí tenéis la página cargando los datos de local storage. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Nos vamos a nuestras fuentes, a ver si me las carga otra vez. Vamos a nuestras fuentes y vais a ver aquí que cuando le diga que me añada un nuevo nombre, aquí veis la llamada que me está llegando. Y si veis el call stack, fijaros. ¿Vale? Este call stack está un listener a ese botón, llama a call method, llama al mono runtime. Aquí vemos un montón de tramas de WebAssembly que finalmente me vuelve a llamar a través de ECMAScripten a la función que he registrado y es capaz de devolverlo en JavaScript. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de interrupting de Cesar para JavaScript. Ahora vamos a hacer uno al contrario muy rápidamente. Que sea. Y esto lo pasó cuando estamos intentando devolver la lista, ¿verdad? Y vas a ver que se quedó cuando estéis llamando desde aquí, utilizar el tipo como la situación más proyectivo, porque sí. Como hemos dicho, esto todavía está en proceso. Vale, bueno, como veis aquí tengo el local storage y cuando le dé a remove names, adiós. ¿Vale? La interacción entre un lado y el otro, Cesar y JavaScript, como podéis ver, va volada, ¿vale? Ahora vamos a hacer al revés, ¿vale? Vamos a llamar desde JavaScript a Cesar, ¿vale? Si alguna habéis hecho alguna vez un GUID en JavaScript, creo que son 10 o 12 líneas de código, es un petardo. Entonces, ¿por qué no generarlo en Cesar y utilizarlo? Sería un buen ejemplo y sencillo de hacer, ¿vale? Entonces, bueno, me he creado un tools, que lo vamos a poner aquí, page tools. Y lo que vamos a hacer ahora es crearnos una clase de lo más sencillita, que la vamos a llamar utils. ¿Vale? Esta clase utils va a tener nuestro generador de GUIDs, ¿vale? Vamos a devolverlo como string, ¿vale? Porque el GUID como tal, como tipo, WebAssembly no lo sabe interpretar todavía. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es... vamos a hacer un new give to string. Vamos a logar en la consola un mensaje que va a decirnos generating grid from C y le vamos a pasar el valor del new grid para que lo veamos en consola cuando lo esté haciendo y vamos a devolverlo, ¿vale? ¿Cómo utilizamos esto? ¿Vale? Actualmente, perdón, que me he devuelto lo que no es. Actualmente el API para encontrar métodos y ejecutarlos no es excesivamente complicada, pero estoy seguro que la mejorarán, ¿vale? Aquí vamos a hacer algo un poco al contrario, ¿vale? Vamos a tener esta paginación, ¿ok? Y vamos a poner, por ejemplo, un input type text con un ID, le voy a llamar GUID, y luego vamos a tener un button ID que va a ser create, ¿vale? Porque aquí vamos a utilizar JavaScript, ¿vale? No voy a utilizar ningún mecanismo, JavaScript puro y duro. Bueno, vamos a declarar aquí un script, gracias por colorearte. Un script type de JavaScript y vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle document get element by ID del botón create, ¿vale? Add event listener de click y vamos a registrar una función al clic del botón, ¿vale? Antes de que esto ocurra, nosotros ya queremos tener el método que queremos ejecutar en Cesar, ¿vale? Para no estar buscándolo todo el rato en WebAssembly. Nos lo quedamos en memoria. Pues aquí fuera le decimos Blazor, ¿vale? Platform, que la plataforma de Blazor tiene registrado una serie de métodos. Find method. ¿Cómo encontramos un método en Blazor? Muy sencillo.
nombre del fichero, ¿vale? Luego esto lo podemos automatizar o crearnos nuestras librerías que envuelvan esto de cierta manera. Blazor app, que es el nombre físico del fichero, el namespace, Blazor app, el nombre de la clase, que en este caso era utils, y el nombre del método. Claro, Blazor app. Y el namespace es Blazor app. No, el fichero es utils. El fichero, la clase es utils y el método es getNewGeoide. No sé qué he dicho, pero me habré equivocado. ¿Vale? Pero bueno, se ve. Fichero físico, ¿por qué? Porque lo que le va a decir a WebAssembly es caramel assembly, búscame este namespace, este método y este. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a decirle, por ejemplo, que el resultado de esto es method o el method, ¿vale? Como su propio nombre dice. Aquí lo que le tenemos que pasar, y esto está mal, ¿vale? Esto es Blazor. Igual que arriba es Blazor platform o el method, le pasamos el método que nos ha devuelto, ¿vale? Si alguna vez depuráis esto, vais a ver que es un número. Lo que nos está dando es un puntero de memoria en el que WebAssembly ha encontrado ese método. No nos va a dar ahí el código de César ni nada parecido, ¿vale? Nos va a dar un puntero de memoria, que es el que le vamos a devolver a WebAssembly para que lo invoque, ¿vale? El siguiente parámetro que hay que pasar es una instancia, porque podríamos llegar a tener un objeto que representa un puntero a una instancia en WebAssembly, trabajando con... Pero en este caso no le pasamos ninguna. Y luego los parámetros... Una cosa que no me gusta del diseño es que si el método es parameterless, como este, aún así tienes que poner los parámetros vacíos, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay, de momento. Vale, entonces, ahora vamos a coger el elemento, ¿cómo lo llamé? GUID, ¿verdad? El texto. Vamos a coger GUID y le vamos a decir que su value es, y aquí es donde está lo que os comentaba, ¿vale? Blazor platform, to Java, y no sé por qué lo han puesto aquí en mayúscula, siempre me equivoco, tu JavaScript string, ¿vale? Este result, si lo veis como tal, es otro puntero de memoria, ¿vale? Nos dará un 3554. Cuando hacemos tu JavaScript string, llama un momento a monoruntime porque tiene un tu UTF-8 string y nos la devuelve, ¿vale? Y si no me he equivocado, que seguro que me he equivocado en algún lado, pues esto lo que va a hacer efectivamente es llamarnos a la DLL de César, generarnos el GUID y pintárnoslo en la caja, ¿vale? Hemos hecho el caso contrario, que era llamar JavaScript desde César, y ahora vamos a hacer este otro caso. Parece que algo peta, no peta. Bueno, me he dejado el botón sin nada, pero ahí lo tenéis, ¿vale? Si veis en la consola, está volcándome lo que hemos puesto en la consola de utils, generating GUID from, y estamos generando GUIDs en esta caja de manera súper sencilla, ¿vale? Y reutilizando nuestro código de cierta manera, porque a lo mejor esto es un ejemplo de cómo poder reutilizar un código que ya existe de alguien, que es el de generar un GUID, ¿vale? Entonces, esto sería la parte inversa del introping de JavaScript a César. La validación en cuanto a multicultura, el lenguaje y todo, o existen puntos de validación, se hace normal y corriente también, o es la contraria. La validación de posiciones, no tengo idea si lo soporta. En teoría que soportan todo el reporte que tiene el estándar, pero vosotros de esa ley, este tipo de documentos, tienen que dar la cultura. Está demostrado. La validación que has dicho tú, que se hace en estudiar, es lo mismo. Piensa que es un alfa y a lo mejor todo no está sujetado. Hay muchas cosas que de hecho hay una limitación ahora, creo que solamente utilizar el de 4 parámetros, no sé si estoy hablando de la librería, un método para pasar de un para la URL, como estamos haciendo, o sinceramente, yo cojo un método y se lo queda más a la URL, podría ser más un método original de la librería, y eso es perfectamente. ¿Vale? Porque eso que acabo de hacer, pues la librería está. Y hay una cosa que no sé si nos da tiempo a hacer, que es una RST. ¿Vale? Una RST es una clase de usuarios, productos, sesiones. Y puedes interactuar con RST y otros componentes pueden ser RST porque son signos. Entonces, los distintos componentes podrías cambiar por RST y poner el idioma global a toda la aplicación.
¿Vale? De todos modos, existe Optimization como tal. No sé si se puede usar todavía. A ver, si yo no estamos a comprar como con la boca de las que es lo que hicimos al principio, un experimento. ¿Más preguntas sobre el tema de Interop? ¿Ninguna? ¿Seguimos? Bueno, pues yo voy a reutilizar el proyecto de Carlos. Así pico menos. Bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona la parte de routing, ¿vale? Que no hemos visto mucho esa magia del routing. Donde tiene Carlos el componente que ha hecho de usuarios. Donde lo tiene en Pages. Vale, aquí. Vale, lo que decíamos. Los componentes, ¿vale? A la hora del enrutado pueden tener diferentes rutas, ¿vale? Podemos, si queremos enrutar por varias rutas, pues poner el componente las rutas que quieras para que funcione, ¿vale? Con el page, ¿ok? ¿Vale? Esto es hasta ahora routing normal y corriente. Como habéis visto, cuando cargábamos está utilizando el nav menu, ¿vale? Este nav menu utiliza este navlink, ¿vale? Este navlink, si nos ponemos encima, pues vais a ver que viene de Blazor Routing, ¿vale? Entonces, tiene dos cosas, básicamente. Bueno, yo podría crearme aquí otro navlink, ¿vale? Y ahora explicamos por qué este navlink, ¿vale? Aunque vamos a hacerlo también con un href normal y corriente, ¿vale? Vamos a ejecutar otra vez la aplicación de Carlos y vamos a ver unas cosillas que hace esto por debajo. Vale, como veis, enrutado por names, enrutado por name2, ¿vale? Funciona. Aparte, ¿qué hace este navlink por debajo? Si inspeccionamos con el Chrome, vais a ver una cosa, bueno, sobre todo esto también tener en cuenta, no sé si esto seguirá ocurriendo, si esto habrá maneras. A día de hoy lo que te hace, está metiendo tu componente de un Blazor Components. Os digo porque yo estaba haciendo una aplicación de demo y cogí unos estilos por ahí de una página del tiempo. Y cuando repartí esa página, ¿vale? Que era una landing de tiempo en componentes, se descojonó todo, ¿vale? Es porque está un poco cutre y con tablas y tal, pero yo no soy maquetador y, claro, al final de esos componentes estaba descojonando toda la aplicación, ¿vale? Lo único para que tengáis en cuenta que cada componente lo ven de ver dentro de ese tag Blazor Component. Y otra cosa que tiene este tab, voy a hacerlo un poco más pequeño, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Lo que hace este nav, ¿vale? Es utilizar, o sea, es que ahora es que en esta resolución es súper pequeño. ¿Vale? ¿Veis actualmente cómo ha cambiado el class? ¿Vale? Si le quito, ¿veis el class cómo cambia? Eso lo hace el navlink por defecto. Os meto una clase activa, ¿vale? Cuando no tiene activo, te pone un null, ¿vale? Para que podáis controlarlo cuando el nav está activo o no está activo, ¿vale? Eso podéis utilizar este componente, como digo, ahora vemos utilizando un href para que veáis. Pero otra cosa también importante es este match de aquí. ¿Veis este match que dice, tiene pues hay dos opciones, ¿vale? El all y el prefix. El all quiere decir que lo que hace es que si la ruta que va a coger el spam es el barra, ¿vale? Pum, este es mi componente, le marco. Pero claro, hay veces que no vamos a querer esto, que vamos a tener, imaginaros, ¿no? Algo como esto, ¿vale? Y dentro de aquí, ¿vale? Podríamos tener sus secciones, ¿no? Reports, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decirle que yo siempre quiero que me metan expenses, ¿vale? Tengo el menú de expenses y las subsecciones. Cada vez que pinche en una subsección, cogen el all, ¿vale? Una parte de expenses y me la deje marcar, ¿vale? Y luego, a nivel de subítems, ¿vale? Utilizar el prefix, ¿vale? Para coger sobre la parte de reports y poder ir jugando con él, ¿vale? Es una manera de jugar con el navlink, ¿ok? Y lo que os decía, la parte de routing soporta parámetros al igual que tenemos en Angular o habéis visto también en rutas MVC y tal. Con el ejemplo que tenía Carlos de los nombres, ¿vale? Vamos a jugar aquí y vamos a montar al vuelo para que veamos un poco cómo va la parte de routing, un href, ¿okay? Y vamos a decirle que esto va a ir a crear un componente que se llame detail y que sea, bueno, en este caso es que no tenemos, bueno, no tenemos ni idea, bueno, le pasamos el nombre
y montamos una ruta de detalle. Esto, perdón, que si no, no me va a poner nada. Esto lo tenemos aquí, cerramos el A y esto lo llamamos, ¿vale? Para tener los diferentes nombres que demos de alta. Lo que voy a hacer, me voy a crear es un componente nuevo, New Item, Razor View, lo vamos a llamar Detail. ¿Vale? Y en este Detail, voy a crear las functions. Y lo que vamos a hacer aquí arriba, ¿vale? Como ya sabéis, utilizamos el page, ¿ok? Y lo que le voy a decir que esto es barra detail barra name, ¿ok? Sí, lo que pasa es que, bueno, quería utilizar el de Carlos, pero bueno, podríamos hacer aquí esto, ¿vale? Si fuese un ID, ¿vale? Un ID, perdón, y este ID fuese int. Soporta la mayoría de los tipos boolean, float, string, int, ¿vale? Pero bueno, en este caso es un string por reutilizar, ¿vale? Y esto le llamamos como la propiedad que nos entra del router, ¿vale? Con lo cual aquí podríamos hacer un p de arroba name, ¿vale? Sí. Hello. Bueno, pues ya llama el nuestro, ¿no? Vale, vamos a ver si no me he equivocado en nada y vemos cómo funciona el routing con parámetros. Vale, si navego, ¿vale? Hola, ¿qué hace Carlos? Veis que el routing está funcionando tal cual funcionaría en una SPA normal y corriente, ¿vale? Esto sería la otra parte de routing que tenemos. Y por último, el último routing, que no lo voy a enseñar, ¿vale? Pero es este, ¿vale? Tenemos una clase que es override onInit, por ejemplo, le voy a poner el onInit, podría ser perfectamente un action de un botón, ¿vale? Para navegar, lo que queráis, y es URL helper. Es que además, como aquí no tengo el... Aquí en el counter base a lo mejor este es que me lo encuentra. URI helper. Es Blazor Services, ¿no? No, pero no es URI helper. Vale. La idea es que tiene un método que es navigate to, ¿vale? Que lo que nos permite es hacer también la navegación desde código. Por ejemplo, si tenemos en este caso un componente que no sea tal, pues igual. Y luego otra cosa que contaba Carlos antes, la inyección de dependencias ahora no va por constructor, ¿vale? Porque si le ponéis el constructor se va a quejar, porque cuando generan la clase ahora, hasta que no sean parciales, hasta que no arreglen eso un poco, si necesitáis meterle algo, hay una esta que es inject, ¿vale? Con esto nos va a inyectar directamente lo que metemos en el contenedor de dependencias. Y por último, si queremos hacer routing a nivel de componentes, si yo quisiese que este links, que no lo tengo como tal y no lo voy a embeber en la página, quiero que tenga un routing, ¿vale? Puedo meterle aquí un route, ¿vale? Y decirle que esto es, ¿ok? Es lo mismo. Tenemos todo tanto en componentes inline como en code behind. Voy a intentar ser rapidísimo, ¿vale? Porque nos falta ver una parte importante que es la de HTTP, ¿vale? Entonces, bueno, voy a cerrar todo esto por aquí y vamos a crearnos un componente que es el que os comentaba antes, que se llama, por ejemplo, un componente para buscar usuarios o una lista de usuarios, como queramos llamarla, users list, mismamente. Vamos a poner un @page, vamos a llamar users list. Que no está puesto el micro. Ha tenido que venir Héctor desde el final, macho. A ver, ya. Bueno, a ver, entonces lo que vamos a hacer aquí, en primer lugar, es declarar el componente que va a estar por fuera, ¿vale? Que va a ser el de users list, y lo que vamos a usar aquí es una lista de un modelo, que tengo por aquí, que es este de aquí, ¿vale? Tengo un modelo en model. Está en mi aplicación, tío. Está aquí, ¿vale? Tengo el modelo name y surname, y si os fijáis aquí tengo un archivo JSON que me lo va a servir el servidor cuando arranque, ¿vale? Porque aunque no estamos haciendo controladores, esto sigue siendo una aplicación que levanta en un puerto y yo puedo servir un JSON.
Entonces tengo este name y surname. Voy a volver a crear rápidamente la página. Search list. Bueno, como veréis, una vez le coges el Gustirin, empiezas a tirar código aquí en Blazor como un... ¿Vale? Aquí metemos el using de mi modelo, Blazor App Model. Y le voy a decir que quiero tener una list de user, que la voy a llamar users, y la vamos a inicializar para que no nos pase como antes. Intenté utilizar, ¿vale? Y vamos a... Este componente no va a ser más que el encargado de pintar. El encargado de buscar va a ser otro, ¿vale? Con lo cual, vamos a definir dos callbacks, que son los que nos va a devolver el componente que busque, que va a ser, por ejemplo, un search started, ¿vale? Que me va a devolver cuál es el filtro que ha metido el usuario. Y luego vamos a poner otro que se llame un search completed, que nos va a devolver la lista de usuarios que ha macheado mi búsqueda. Vamos a llamarlo, por ejemplo, found users. Entonces aquí vamos a ponerle users es igual a found users, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, nos vamos a quedar con un parámetro de búsqueda local y le vamos a decir que search es igual a search filter, ¿vale? Por el momento está bien. Vamos a hacer aquí un nuevo componente, que este va a ser el que está encargado de hacer la búsqueda, ¿vale? O sea, lo que sería un escenario pues, de cada día, intentar desacoplar user finder. No va a tener una ruta, ¿vale? Porque se va a montar dentro de otro, no voy a navegar a él. Entonces, sencillamente, tenemos aquí una arroba functions. Vamos a meter aquí, como ya hemos visto, un input type text. Le vamos a meter un bind name. ¿Vale? No dejo nada. Y le vamos a meter, veis que se queja porque todavía no estoy intentando que nos enfríen las pizzas. Un nivel declarado, ¿vale? A tope. Y le vamos a poner search. Y aquí le vamos a poner un onClick a un método que no existe, pero existirá en breve, que se llama search, ¿vale? Lo cual, vamos a declarar name para que nos la detecte y nos haga el binding, como hemos visto antes, ¿vale? Vamos a declarar una función que se llama search y aquí es donde vamos a utilizar asincronía, ¿vale? Si usamos asincronía hay que poner async void, ¿vale? Porque estamos trabajando con vistas, no es async task, funciona con async void. No sé si soporta async task, Luru, nosotros nos lo presentaron así. ¿Vale? Entonces, hay una cosa que nos tenemos que inyectar, que es el HTTP client vitaminado. Y luego os explico por qué está vitaminado, ¿vale? Porque este HTTP client es un HTTP client con interacción con WebAssembly que va a hacer que nuestra llamada se haga en el frontend, no en el backend, por mucho que nosotros aquí nos cueste entenderlo, ¿vale? Entonces le vamos a decir, dame un JSON de una lista de users del endpoint sample. Estoy tirando código que me va a quemar los dedos, si me equivoco me decís, tío, todo por las pizzas. Sample data user, ¿vale? Esto nos devolvería, si hacemos una wait, una llamada REST, los usuarios, ¿vale? Y luego, por ejemplo, me voy a crear una... Me he puesto el arroba using. Ah, no, que lo hice en el otro proyecto. Y vamos a volver a importar Blazor App Model, ¿vale? Ya tengo el user aquí. Esto me recuperaría una llamada REST, me haría una deserialización al objeto. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacerle una validación de lo más rookie posible para ir rápido. Vamos a ponerle, por ejemplo, que el nombre to lower sea igual a o que contenga la búsqueda, ¿vale? To lower, yo qué sé. Es en minúscula. ¿Cómo le llamamos? Ah, vale, perdón. Name. Se ha quedado, ya no tira. Aquí. ¿Vale? Name. Es que va a pedalillo, tío. To lower y le podemos poner otra condición más que sea o y la pegamos aquí, por ejemplo, el apellido, ¿vale? Todo esto me da igual, realmente, ¿vale? Lo que me interesa es que veáis lo que va a pasar por detrás. ¿Qué me he dejado por aquí, tío? Ah, que no he cerrado esto aquí. Vale. Vale, entonces aquí tenemos esto. Entonces, por ejemplo, tenemos que exponer aquí un public action de string que le llamamos un search init, ¿vale?
Y esto tiene que ser, acordaros, si usamos callbacks, aunque podemos usar fields en otros campos, esto tiene que ser una propiedad por narices, ¿vale? De momento. Y aquí un onSearch completed. Podemos asumir que el onSearch init no nos lo van a pasar siempre, entonces usar, gracias a Dios, nuestros mecanismos de cesar maravillosos, ¿vale? Para evitar comprobarlo, y le podemos decir, por ejemplo, con qué han buscado los usuarios al iniciar la búsqueda, la name, y cuando acabemos aquí le vamos a decir onSearch completed y le vamos a pasar la lista de usuarios to list, porque era una lista, esto era un número, ¿vale? Con lo cual, teniendo estos dos nombres, me los voy a llevar porque luego si no, no me acuerdo, volvemos a estar otra vez en el componente que nos los va a presentar. Con lo cual, aquí ayer tuve cinco crujes en Visual Studio, que era intentando poner las propiedades de este componente, espero que no falle, ¿vale? Entonces, esto sería, por ejemplo, el User Finder. Los métodos que he dejado por aquí comentados de cualquier manera, que son le diríamos que es nuestro onSearch started, tiene este componente, ¿vale? Y el onSearch completed sería el onSearch completed de este componente, ¿vale? No hace falta poner las comillas, o sea, podríamos poner directamente igual la referencia, pero tengo comprobado que cuando lo haces se queda pensando el visual y es cuando a veces hace catacroc, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí vamos a montar este componente. Vamos a poner aquí un H1. Find users y ya terminamos. Vamos a montar este componente. Este componente nos va a exponer esos controles. Cuando le demos nos va a llamar a estos callbacks, ¿vale? Si hacemos este tipo de interacciones a través de callbacks es cuando tenemos que decirle al componente que su estado ha cambiado, ¿vale? Porque viene de otro lado, no está haciendo las acciones y tampoco las está haciendo a través de ningún binding conocido, ¿vale? Entonces, si no me he equivocado, vamos a ver. Lo puse en users list, ¿vale? Yo pongo aquí A, pues no funciona. Catacroc, a ver que me he equivocado. No sé si me está haciendo la llamada la está haciendo, como podéis ver aquí, ¿vale? Si os fijáis, esto es la parte que quería que vierais realmente, el otro me da un poco igual, ¿vale? Está llamando, aunque hace un HTTP client, está llamando por detrás, ¿vale? Y esa es la gracia. No sé exactamente, no hay ningún error en consola, ¿por qué no va? Vamos a echar un vistazo. Ah, que no he hecho, joder, sí, no he hecho el render, tío. Esto es de primero de render. Vale, vamos a poner aquí... No he pintado nada, efectivamente, ya es que voy con las prisas, tío. Vale, vamos a poner aquí que si los users count son mayor de 0, ¿vale? Lo que tengamos que hacer, else, vamos a poner aquí, vamos a poner, por ejemplo, el típico mensajito de no users found for, y para eso quería yo el name aquí, ¿vale? Para poder recuperar qué usuario, o sea, qué búsqueda metió el usuario y me la está devolviendo cuando empieza. Poder decirle, oye, has pasado Julio, que está aquí asintiendo como lo entiendo, y no te he encontrado, ¿vale? Y de aquí una vez ya, pues por ejemplo, pintamos un UL, ¿vale? Y le decimos, y con esto lo vamos a probar. For each var users, y que nos pinte un LI y le decimos aquí @username, se me ha ido el punto, ¿no? @username. Quiero pensar que va a funcionar porque antes no hubo errores en la consola. ¿Vale? Y lo único que ahora que ya sabéis cómo funciona el interoping entre un lado y otro, podéis imaginaros que son ellos mismos utilizando su propio framework los que son capaces de hacer que el navegador llame por el browser. Lo vamos a ver ahora en un momento. Si esta es de antes. Users list. ¿Vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Si busco a Conan, debería estar por aquí. Unos Luises hay unos cuantos, ¿vale? Y Sofías hay otras cuantas, ¿vale? Con lo cual esto funciona. ¿Cómo funciona esto? Y nos vamos a por las pizzas. Lo que hace Blazor es, que lo he puesto en amarillito y todo, así que soy buena gente, para que lo veáis a la perfección. Lo que hace Blazor es, cuando arranca y hace su add default services, registra un HTTP client con un manejador
interno. Es decir, cada vez que ese HTTP client, que es Singleton, que es el que nosotros usamos cuando hacemos un inject, haga una petición, no la va a hacer directa, va a entrar por este browser HTTP mensaje handler. Entonces, si os fijáis, mirad lo que hace aquí. Coge todos los parámetros de la request, coge los métodos, las cabeceras, los datos, y hace un register function invoke, como lo hemos hecho antes con el local storage. Vale, entonces, a nosotros el API del HTTP client llama JavaScript, le pasa todos los datos que necesita, y luego, en esta clase, que es HTTP client, HTTP-TS, si os fijáis, hace un register function de send. ¿Vale? Y esto al final ejecuta este. Y al final, si os fijáis aquí, este lo que hace es un fetch. ¿Vale? Con lo cual, y ya sí que sí, ¿dónde está esto? Si yo aquí le vuelvo a dar, si yo aquí busco, tenemos las fuentes, busco esto, pongo un punto de parada aquí y aquí, ¿vale? Que son los register function que hace Blazor dentro de sus tripas. Si yo le doy aquí, ahí lleváis. Y si veis el call stack, ¿vale? Viene de WebAssembly, como podéis ver, MonoWasm, MassScripten, const, me viene aquí con el invoke with JSON Marshalling, y el que hace la petición realmente es el XML HTTP request, aunque usemos HTTP client por detrás. Y nos compatibilicen todo el API y la utilización, podemos aprovechar el conocimiento, ¿vale? Y pues esto ya hemos terminado. Pizza aquí, ¿no? Pues nada.